Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Estamos en esta tarde acá reunidos con mi querida hermana Nolvi Mengíbar y su querida hija Alexandra. Estamos acá para traer a ustedes unos consejos acerca tal vez de la vida cotidiana como hijos de Dios. Estamos ubicados en la iglesia de la Nueva Jerusalén en el pueblo de River. Les habla su servidora Lilian Cabrera. Y hacemos la invitación a usted que tal vez está buscando una iglesia donde congregarse. Tenemos nuestro servicio los días martes a las 6:30 p.m., nuestro servicio de oración, donde también tenemos los programas de misioneritas y Royal Rangers alternados. Si usted tiene niños, sería un buen lugar para usted poder traer a sus niños y que sean instruidos también en la palabra del Señor. Tenemos los días sábados a las 7:30 p.m., nuestros cultos dirigidos por las diferentes sociedades, caballeros, damas y jóvenes, también a las 7:30 p.m. Y los días domingo a las 10 de la mañana, nuestro culto evangelístico, donde usted podrá venir, gozar y recibir una palabra poderosa, sanadora y libertadora. Así que le hacemos la invitación, si está en nuestra área, nos puede visitar cualquiera de los 3 días. Como repito, estamos ubicados en el pueblo de Rivergen. Y en este momento, pues, vamos a traer a ustedes una conversación, unos temas de la vida como hijos de Dios, cómo el Señor trabaja en nuestras vidas y esperamos, pues, que sea de edificación a usted que lo escucha. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Nolvi, a su querida hija, que el Señor les bendiga y gracias por tomar de su tiempo y poder estar con nosotros y conversar un momento acerca de, pues tal vez varios temas que vamos, porque no tenemos un tema en específico para abordar en esta hora, pero es un tema en el cual yo sé que puede ser de edificación para muchas personas. Hermana Nolvi, bienvenida. Gracias, hermana Lilian, gracias a Dios y hermana Absa, que nos da esta oportunidad de estar aquí, y a mi hija que me acompaña esta tarde, y esperamos que lo que aquí vayamos a hablar sea de edificación para cada persona que lo escuche. Y así que empezamos. Alejandra. Muchas gracias por invitarla a nosotros. Es un placer para estar aquí. Y muchas gracias a Dios por dejarnos estar aquí con ustedes. Amén. Conocemos a esta niña, pues, la verdad, desde bien pequeñita y nos gozamos de poderla tener aquí, ya que cuando vemos a estos niños que han nacido en la iglesia, los vemos crecer y los vemos desarrollarse, para nosotros los adultos, aunque no sean nuestros hijos, pero es de mucho regocijo saber cómo nuestros niños nacen acá, crecen y se desarrollan en los caminos del Señor. Así es. Cuéntenos, hermana Nolvi, usted es del país, del bello país Salvador, o sea, ¿cuánto hace que usted se vino o en qué momento de su vida usted toma la decisión o a los cuántos años o bajo qué motivos usted decide venir a este país? Sí, casi ya 23 años de que llegamos a este país. Estaba en la edad de la juventud, a la edad de Alessandra casi, porque Alessandra tiene 19 años y yo tenía aproximadamente la edad de ella. Cuando decidí venirme, no estaba en mis planes viajar. Trabajaba y estudiaba y de repente mi esposo, que era mi novio desde la escuela, él tuvo que venirse porque su familia estaba aquí y pues no terminamos la relación, sino que dejamos con la oportunidad y con la esperanza de que nos íbamos a volver a encontrar en algún momento de la vida. Así que pasaron 9 meses, pero a los 8 meses de él haberse venido, él me comentó que estaban planeando traer a su hermano y que era una buena oportunidad para yo venirme, para que no viniera sola. Y así fue como fue de rápido, lo planeamos y buscamos personas que nos ayudaran y gracias a Dios una tía que voy a vivir eternamente agradecida con ella. Las palabras de ella fueron, ¿y si lo amas? Y yo dije, sí. Y ella fue la que me ayudó y dijo que ella nos prestó pues dinero para una parte, para poder venir sin cobrarnos ni intereses ni nada. Así que, O sea, en otras palabras, el amor la trajo a este país. sí. Y hoy por hoy usted puede decir, era el plan de Dios. Sí, era el plan de Dios, porque como sabe, en los matrimonios siempre a veces pasan un poco altas y bajas, pero son más altas que bajas las que uno pasa. Así que fue el pastor, nuestro pastor, quien nos casó en el 26 de abril del año 2003. Wow. Pero nos casamos en la corte en enero del año 2003. Y yo llegué en noviembre del año 2022. 2002, perdón, sí. Oh, imagínense cómo es el plan de Dios. Y hoy, como dice nuestro pastor, no hay matrimonios perfectos, pero sí matrimonios felices. Sí, hemos tenido la oportunidad desde ese tiempo, ya son algunos añitos, de estar en la iglesia. Hemos participado en diferentes programas
Y la verdad, el pastor ha sido de mucha ayuda a los pastores para nosotros. Sí, son nuestros verdaderos padres espirituales. Han estado con nosotros en todo momento, nos han apoyado y nos han ayudado a crecer. Eso es lo bueno y eso es lo más importante y qué bueno, damos gracias al Señor por ello, porque sabemos que cuando tenemos unos guías espirituales que de veras nos guíen bajo la palabra del Señor, así es como nuestra vida espiritual se desarrolla y podemos crecer en los caminos del Señor. Qué bueno. Y cuéntenos, ya usted dice se casó y todo eso, y ya ¿cuánto tiempo vino su princesa? Mi niña, Alessandra, llegó a los 2 años de habernos casado. Era uno de nuestros sueños tener un hijo o una hija, pero no sabíamos cuándo, ya que en El Salvador en algún momento me hicieron algunos exámenes y me habían dicho de que quizás yo no iba a poder tener hijos. Y gracias a Dios, Alessandra nació en el año 2005, el 14 de abril, hace un poquito más de 19 años, y justo cuando yo tenía 22 años, ella llegó Llegó a alegrar al hogar. a alegrarnos y completar nuestra felicidad. Contemplar. Y ahí es entonces que el hombre no tiene la última palabra, porque, o sea, los doctores le habían dicho una cosa, pero luego usted ve que Dios hace lo que a él le plació y usted sale embarazada, tiene a su hija, es todo normal, o sea, no hubo ninguna complicaciones o algo por... Durante el embarazo no tuve ninguna complicación. Alessandra yo estaba embarazada, se miraba por mi estómago, pero yo no tenía síntomas, no dejé de trabajar hasta el último día. Ella fue en un embarazo muy bonito. Quien estaba muy enfermo y teniendo síntomas fue mi esposo. Bueno, al menos le ayudó con eso. Sí. Luego ya, no sé si debo seguir cuando Alessandra ya nació, entonces ahí se presentaron algunos problemas. Cuéntenos qué complicaciones o qué problemas o cómo fue entonces ya ahora el hogar ya con una niña y quizás ciertos problemitas que... Yo crecí yendo a la iglesia, estuve en programa de misioneritas desde chiquita en El Salvador. Estuve en Castillo del Rey, que es otro programa de niños. Luego estuve de líder de Club Castillo. Nuestra iglesia tenía un grupo muy fuerte de jóvenes y niños. Entonces, pero cuando yo me gradué y empecé a trabajar, yo me alejé de la iglesia. Cuando yo vine a este país, yo sí iba a la iglesia, pero no me había reconciliado. Entonces, cuando Alessandra nació, yo sí venía a la iglesia, pero no me había reconciliado. Okay. Sí creía en Dios, sí hablaba con Dios, pero yo sabía que habían áreas de mi vida que no estaban completamente bien. Así que Ale nació muy felices, pero ella estaba enferma. Ya no le podía dar el aire. Ella le daba el aire y se ponía morada y tenía asma y otras complicaciones. Entonces, varias veces yo la llevaba a la iglesia y muchas prédicas del frente me señalaban y me decían, hay una luz prendida en ti, no la dejes apagar. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba como ser libre. Así que en diferentes ocasiones pasó lo mismo hasta que un día mi suegro llamó al pastor y el pastor oró y él dijo, Nolvi, dale una oportunidad a Dios. Y si él te falla, déjalo. Entonces yo miré a mi hija en la situación que estaba y en ese mismo instante yo tomé una decisión y yo le dije, Señor, te entrego a mi hija, sánala y si tú la sanas, yo voy a cambiar. Yo voy a tirar todos mis discos y cosas de música que yo tenía, colecciones. Y dije al Señor que le iba a dar una oportunidad, que si lo que el pastor decía era verdad, que me sanara mi hija. Increíblemente, para la gloria de Dios, mi hija como a las 2 horas andaba corriendo. Y usted comenzó a ver la mano de Dios obrando. Entonces, desde ese momento, yo hice un compromiso, no con los hombres, sino con Dios. Así que han venido momentos difíciles a mi vida, donde dan ganas de tirar la toalla, han pasado diferentes cosas, pero yo me acuerdo que mi compromiso es con Dios y no con el hombre. Así que mi hija, gracias a Dios, estoy muy orgullosa de ella y ella lo sabe. He recibido felicitaciones increíblemente sobre cómo es ella, sobre los logros que ha obtenido y los que seguirá obteniendo. Amén. En la escuela
la hemos tenido aquí en la iglesia, el pastor la presentó, desde que nació la presentó, ha sido misionerita, ha estado estudiando conmigo los años del instituto, siempre al lado mío. Ha sido una niña bien pegada a mí. Y estoy como agradecidísima con Dios, como no tiene idea, porque creo que mi compromiso con Dios quizás no lo he cumplido a la perfección como debe ser, porque como humanos a veces siempre pasan cosas que no están a nuestro alcance, pero en lo que ha estado en mis posibilidades y a mi alcance, he tratado de hacerlo mejor. Qué bueno, porque eso solo lo hace, como dice, el corazón de una madre. Y como dice, en ese momento usted pudo ver la vida de su hijo, de su hija en peligro, y usted toma esa decisión de hacer ese compromiso con Dios. Y como dice usted, 19 años después, usted ha visto que Dios no le ha fallado. No me ha fallado. No le ha fallado, y se la ha mantenido con salud, y le ha permitido a lo largo de la vida, pues, cuántos logros que usted y su esposo, hermano David Mengíbar, pueden estar, pues, orgullosos en lo que cabe, vamos a decir, el orgullo sano, por lo que Dios le ha permitido en la vida de su hija, en lo espiritual y también en lo secular, porque como padres anhelamos que nuestros hijos se desarrollen tanto de una como de otra forma. Y vemos que pues ella hasta el día de hoy está aquí trabajando también en la iglesia con los niños y se ha ido desarrollando. Ale, cuéntanos ¿cómo fue tal vez alguna experiencia o algo que quieras compartir de tu niñez aquí en la iglesia? Algo que tal vez te marcó o algo que guardas en tu corazón. Vaya, como yo crecí en la iglesia por, digamos, 19 años, porque estaba aquí por toda mi vida, yo tengo muchas experiencias de estar aquí. Desde el viejo iglesia, desde que estábamos ese pequeñito grupo, hasta que estamos este grandote grupo que estamos ahorita. A mí lo que yo me recuerdo más que todo desde chiquita era... Más que todo que yo estaba ahí como pegada, como ella dijo, yo estoy bien pegada con mis padres. Hasta de bien chiquita no me gustaba ir con los otros niños, me gustaba quedar con mi mami y todavía estoy menos así, ¿verdad? Así que ¿Por cuánto más tiempo está muy pegadita? Todavía estoy bien pegadita. Así que yo me recuerdo cuando ellos me llevaron al instituto bíblico, tal vez con mi papi también, pero más que todo yo me recuerdo ahí sentada con mi mami, ahí viendo las preguntas, viendo por qué la gente no podía contestar las preguntas. Sí, pero más que todo, las mejores experiencias que yo tenía en la iglesia de estar con ella, compartir el amor de Dios ahí junto con mi mamá. Qué bonito escuchar eso de una persona joven, porque hoy en día vemos que máxime para la juventud es muy difícil, y tú que ya vas en una edad, pues, a los 19 años, como en la escuela, a veces en la escuela, los compañeros y todo, la juventud lamentablemente tiende a irse por otro camino. Ya no es el camino que tal vez papá y mamá me han enseñado, pero te felicitamos porque sabemos que tú has permanecido, y primero Dios, y confiamos en Dios y en tu capacidad, y que tú vas a poder seguir, como dicen, no apartarte de los caminos del Señor y seguir ahí. Gracias. Amén. Y cuéntanos, hermana Nolvi, a lo largo de estar en la iglesia, ya usted nos comentó cómo fue que usted ya se comprometió y cuál fue su compromiso con el Señor. Entonces, a lo largo de estar en la iglesia, ¿cómo usted se ha ido desarrollando? ¿En qué áreas usted ha trabajado en la iglesia sirviendo al Señor en este lugar? Sí. Hemos trabajado en diferentes áreas. Antes nos mandaban a capacitarnos a los líderes. Amén. Y no podía ser líder sin tener la capacitación ni tener un diploma que nos daban, que habíamos recibido esa capacitación. Recuerdo eso también. Sí, ¿verdad? Así que empezamos, primeramente empezamos en el ministerio que estábamos, pues apoyando damas y caballeros y jóvenes. Tuvimos la oportunidad de trabajar con los jóvenes y fue una experiencia muy bonita. Luego íbamos a capacitarnos, íbamos a entrenamientos para matrimonios. Recuerdo que a veces solo íbamos 3 parejas, pero nosotros siempre estábamos ahí y siempre íbamos. Luego nos pusieron de líderes de jóvenes, matrimonios jóvenes. Matrimonios jóvenes, y luego empezó el ministerio de Royal Ranger y de misioneritas. Entonces fue una pareja más, mi esposo y yo, para recibir el primer entrenamiento de Royal Ranger. Y allí estuve por 9 años con los Ranger Kids y apoyando el ministerio de Royal Ranger. Y mi esposo estuvo 7 años. Iniciamos el ministerio fue creciendo, gracias a Dios. Igual apoyábamos los otros ministerios porque a mí me encantan los niños. Y perdón que le interrumpa, pero ya que menciona este programa, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué es Royal Ranger? Para aquellos padres tal vez que nos están viendo y tienen niños de esta edad, cuéntanos un poquito qué es el ministerio de Royal Ranger. Sí, el ministerio de Royal Ranger es desde
kinder hasta que salen de high school. Los niños tienen la oportunidad de recibir capacitaciones. Digo capacitaciones, pero son durante las clases. Las clases son diseñadas para ir preparando. Por ejemplo, los Ranger Kids, ellos empiezan con lecciones como los animalitos, el antílope. Se incluye ciertas lecciones donde los niños aprenden muchas cosas, como por ejemplo el nombre de sus pastores, qué son los diáconos, limpiar alrededor de la iglesia, y se van ganando méritos. Y eso el programa incluye hasta que los niños van a high school, pero principalmente se les habla espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Lo físico, ¿qué es lo físico? O sea, cómo deben cuidarse físicamente. Físicamente, o sea, es un programa en que los desarrolla espiritual y físicamente. Físico, mental. Y mentalmente. Mental, o sea, cuáles pensamientos son los que le agradan a Dios, cuáles no, cómo el enemigo puede llegar a ¿cómo se dice? A minar sus mentes. Entonces es físico, mental, espiritual y social. Muy importante, les enseñamos el respeto a los demás, el respeto a sus padres, todo eso incluye el programa. Tuve la oportunidad de estar desde los niños pequeños, y créame que para mí es de mucha alegría cuando yo veo a esos niños grandes, incluido su hijo, que ellos estuvieron conmigo, y verlos tan grandes y ver que ellos, donde quiera que ellos me miran, ellos me saludan y me abrazan. Está ese cariño porque hubo ese compañerismo, ese amor, o sea, en cada clase, en cada vez que vienen ellos pueden tener como esa relación de cerca con su maestra y van creciendo, y eso es como que ellos les va quedando. Sí. Creo que para usted es como, pues para todos los que hemos trabajado de cierta manera en cualquier ministerio, pero como es una satisfacción. Cuando usted mira a esos muchachos es como una satisfacción el poder decir, yo pude ser parte de la formación de este muchacho. Y tal vez hay ciertas cosas que a usted le recuerden, o ciertos momentos que usted compartió con ellos, tal vez ciertos logros con ellos mismos, y es algo que como maestra, que como líder de ellos es una satisfacción que usted los ve y se goza por ellos. Sí, y seguimos después de los Ranger Kids, después de los Royal Ranger, incluso hacíamos los jueves, estaban los primarios, le daba clase a los primarios, allí eran niños y niñas. Entonces tuve la oportunidad también de trabajar con ellos y así ver crecer a las niñas y a los niños. Ya cuando mi hijo nació, entonces ya era momento de que él fuera un Ranger Kid, y yo dije, es momento de que alguien más sea su maestro, porque a veces no es bueno ser maestro de sus mismos hijos. Así que con un poco de dolor en mi corazón, me pasé a las misioneritas. Las misioneritas. Ese otro ministerio que yo amo mucho. ¿Cuántos años trabajó misioneritas? En misioneritas estuve alrededor de 5 años. Pero cuéntanos también qué es misioneritas. Cuéntanos también qué es misioneritas para poderlo compartir con nuestros oyentes. Sí, yo fui misionerita también desde chiquita. Entonces yo me acuerdo que el canto lema de las misioneritas en El Salvador era ¿por qué nos interesamos, servimos? Ese era uno de los lemas, sí, de los cantos lemas que nunca se me olvida. Entonces, igual aquí es parecido. Aquí en Estados Unidos es parecido el programa de misioneritas, y es muy importante para las señoritas. Yo en misioneritas le di clases a las solo chicas, incluida su hija. Esa es la clase de las niñas. Sí, de las niñas grandes. Me acuerdo que tenía, están en high school. Sí, tuve a su hija Eli, ella estuvo conmigo en la clase y ella sabe. Varias de las niñas estuvimos, Emily, las menciono porque son niñas que ahora yo las veo sirviendo, Gaby, todas esas niñas estuvieron en mi clase, y ellas saben de que yo siempre les decía que hay un ojo que las mira. Donde quiera que ustedes vayan, lo que ustedes quieran hacer, Dios las está mirando. Y en este programa, desde chiquitas, les enseña desde arcoíris. Ahí van misioneritas y Royal Rangers. Niños ya luego niñas se separan. Sí, luego se separan, pero ya cuando ¿por qué es tan importante el programa? Porque igual que los Royal Rangers, desde chiquitos van sembrando una semilla que uno la va regando, hasta que llega, hasta que salen. Creciendo. Cuando ya están en las clases de mayores, entonces ahí se les enseña carrera, colegio, noviazgo, matrimonio. Se les habla de todos esos temas, se les habla de qué peligros pueden enfrentar ellas
al tener una relación prematura o no pensar antes de actuar. De actuar. O sea, en otras palabras, este es un programa completo también, Completo, porque sí. porque se les ayuda a crecer espiritualmente, pero también se les ayuda en todas las áreas de su vida, o sea, En todas un las paquete áreas. completo. Un paquete completo. A las señoritas se les enseña igual qué no deben comer, cómo cuidarse. Hay muchas clases también que incluyen cocina. O sea, es un programa completo muy bonito que todo padre debería interesarse en traer a sus hijos. Los maestros se preparan desde arcoíris hasta solo chicas, desde Royal Ranger, desde Ranger Kid hasta los grandes. O sea, es un programa que son programas que están en la iglesia y que a veces la gente no acude a ellos, tal vez por falta de tiempo. Claro, o por falta de información a veces O por también, falta de porque información. a veces pensamos que llevar al niño a la clase es tal vez, algunos padres tal vez lo ven, tal vez es una pérdida de tiempo, tal vez piensan que el niño solo va a jugar y no es al contrario, el niño, claro, se le tiene que enseñar de una forma dinámica, porque si es niño, pues obvio que va a haber que enseñarle a conforme a su edad, pero es como una esponjita que va absorbiendo Absorbiendo. y el maestro, por eso es bueno las capacitaciones y todo en el momento de escoger los maestros y seleccionar los maestros, porque dependiendo de qué tan dinámico sea el maestro o qué tanta conexión tenga el maestro con ese niño absorbe y absorbe de una manera que el día de mañana va a ser parte de su formación como cristiano, porque esas historias, esas enseñanzas las van a llevar ellos grabadas en su corazón, que en un momento determinado los van a poner en práctica. Claro que sí. También algunas lecciones que más recuerdo, y de hecho este domingo le estoy dando clases a los niños los domingos, creo que 2 domingos, la hermana Tesla me da la oportunidad y lo aprovecho mucho y para mí es muy bonito estar ahí con ellos, de ver lo atentos que ellos se ponen cuando hablamos de los temas. Y muchas veces los padres piensan que los niños vienen a jugar, porque a los niños no podemos empezar a darles Biblia desde que llegan hasta que se van, porque ellos No. absorben Es unos mínimo. pocos minutos lo que el niño absorbe y con eso es suficiente. Sí, y luego necesitan jugar, distraerse, porque como le digo, el programa está dividido en 4 etapas. Entonces hay que hablarles de todo eso y de los méritos. Y entonces ellos aprenden diferentes cosas. Pero este domingo yo les hablaba a ellos de cuidar el corazón. Un tema muy importante. Sí, de cuidar el corazón. Y ahí les decía, les explicaba yo que por qué es tan importante cuidar el corazón. Porque no solo porque en la Biblia dice Que tenemos que que cuidar tenemos que nuestro cuidarlo, corazón sino que es cuidarlo en todos los en aspectos de todos la los vida, aspectos. sí, espiritual y también físicamente, porque nuestro corazón se enferma y podemos morir. Y como de él mana la vida, entonces les decía yo que es importante cuidar lo que hacemos, porque a veces nosotros mismos con nuestras acciones es que dañamos nuestro corazón porque pagamos las consecuencias de nuestras nuestros malas actos, de decisiones nuestras muchas malas veces. decisiones. Entonces, creo que es importante capacitar a los maestros que tenemos frente a los niños ahora. No cualquiera puede ser maestro de nuestros niños. Tiene que recibir una capacitación porque cuando nosotros vamos a capacitarnos, allá nos enseñan lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, Exacto. cómo tratar con niños especiales, cómo tratar con niños hiperactivos y todo eso. Entonces creo que esa es una necesidad que hoy en día hay de recibir capacitaciones. Y la persona que no esté capacitada, lastimosamente, le guste mucho, pero debe Debe de de capacitarse. Porque, o sea, capacitarse. yo creo que nadie podemos tal vez llevar bien algo que estamos haciendo, y esto es en todo, porque puede ser en el trabajo o en la iglesia, en algún ministerio, pero yo creo que todos tenemos que de una manera aprender para poder enseñar, porque Así no es. solamente podemos enseñar sin aprender. O sea, de una manera tenemos que capacitarnos, como dice, recibir para poder dar. Para poder darse. Sí, que bien, me alegra porque se ve que, o sea, pienso que es algo que tiene como eso en su corazón de trabajar con la niñez, que es algo y gracias al Señor, porque por lo que usted dice, o sea, desde muy jovencita usted ha venido trabajando con la niñez muy de cerca. Y tiene otro niño más pequeño, ¿cuántos años tiene Davidcito? Davidcito tiene, bueno, ya hablamos de mi esposo, que tengo casi 22 años de casada, Dios, gracias a dale. Dios. Y él me ha sido de mucha ayuda en el tiempo que yo he tenido que ser líder. Por ejemplo, cuando fui líder de misioneritas, él fue mi mano derecha, un apoyo incondicional. Pero luego me tocó el turno a mí y ahora yo estoy apoyándolo a él.
con el ministerio de Royal Ranger y es una bendición y un privilegio poder hacerlo. Amén. Así que a David lo conozco desde que íbamos a la escuela. Nos hicimos novios muy jovencitos y luego nos casamos y estamos aquí. Después de Alessandra, como a los 7 años llegó Davidcito. Él fue un milagro de Dios. Y una vez íbamos para Brentwood y en el camino yo me sentí mal, muy mal. Y me llevaron al hospital de Stony Brook. Y estando en Stony Brook un día completo, ya en la tarde, ella estaba con el papá afuera y yo en un cuarto. ¿Usted estaba embarazada de Davidcito? Yo no sabía que estaba embarazada. Ok. Y luego me hicieron exámenes y me dijeron que estaba embarazada, pero que tenía un embarazo ectópico, que el niño estaba fuera de la bolsa matriz. y que ellos tenían que sacarlo porque estaba en peligro mi vida. Y que el niño tenía 3 meses y 1 semana y que el corazón le latía suave. Y yo solo me acuerdo que no me puse nerviosa ni triste, nada, porque fue una noticia que yo, no sé, yo un tiempo atrás, yo iba exactamente por donde estaba un pato por Flanders, un día miércoles, y yo le dije, Señor, yo te he pedido un hijo, pero hoy te lo voy a pedir de todo corazón. Y es una petición que yo tengo. O sea, perdón que le interrumpa. O sea, durante todos esos 7 años, usted había tratado de salir embarazada y no había podido. Desde que ella tenía 4 años, yo estaba intentando estar embarazada, porque ella me decía que todos los niños tenían hermanos y ella no. Culpa de Ale. No, Así es, así es. Y ella me decía, yo quiero tener un hermano. Todos los niños tienen hermanos y yo no. Estoy sola. Y entonces decía eso ella. Y entonces yo le decía, ora que Dios te mande un hermanito, un varón. Y ella esa era la oración de todas las noches. Así que yo oraba por su hermano, sí. Y entonces, pues ese día yo le dije al Señor que le iba, pero no estaba orando ni llorando, no que estaba hablando con Dios firmemente. Y dije, Señor, te pido y yo quiero tener un hijo, pero con 3 condiciones. Que sea un varón y yo lo voy a dedicar a ti desde chiquito, lo voy a llevar a la iglesia como he hecho con Ale. Y quiero que sea antes o cuando tenga 30 años, no más. Y que sea en invierno porque en verano tengo mucho trabajo. Bueno, fue mi petición ante Dios. Y justo mi hijo nació cuando yo tenía 30 años. Y es un varón. Y nació en octubre, 16 de octubre, cuando el trabajo ya terminó bajó. la temporada de trabajo. Pero siguiendo con lo que pasó en el hospital, llegaron los doctores y todo, y ya usted sabe todos los detalles, sería muy largo, pero terminó diciendo el doctor llamando a mi esposo, y todos los doctores me tocaban si yo estaba bien, pero yo me acuerdo que yo le mandé un mensaje a la pastora, y fue cuando ellos llegaron y me dieron un papel, y le dijeron a mi esposo, te puedes llevar a tu esposa, ella está bien. El niño no tiene 3 meses, tiene 6 semanas y 1 día, por eso el corazón le late suave. Entonces, pasa algo raro que está aquí en el papel. Estaba afuera, pero hoy está dentro. Y no sabemos qué pasó, pero O sea, como el milagro prácticamente sucedió ahí en el hospital. Dios lo movió. Mi hijo estaba afuera y Dios lo movió para Adentro adentro. de la bolsa. Para adentro. Y desde esa vez, ahí sí tuve síntomas. Ahí Tuve de- muchos síntomas, sí. Con Alessandra no tuve dolores de parto. Olvidé decir esa parte. Ya me hicieron una cesárea. Yo fui y listo. Con él sí. Con él sí. Sí, y nació mi hijo, gracias a Dios. Nació sano y bien. Solo que al tiempo después, él ya le tuvo asma y 7 tipos de alergias. Oh. A las 2 semanas estaba hospitalizado con muchos cables. Y ha sido una lucha mantenerlo, pero Dios nos ha ayudado y nos ha dado fuerzas y gracias a Dios ya no sufre de asma, ya solo tiene 2 tipos de alergia y algo otras cositas que no son graves, pero ahí está Davidcito O sea, ya. hoy por hoy puede decir revenecer. Hasta aquí Sí, nos ayudó por Jehová. ahora, gracias a Dios, tengo mi hija de 19, mi hijo que va a cumplir 12 Y lo importante, todos en los caminos del Señor. estamos en los caminos de Dios y como yo siempre le digo a mi esposo y a mis hijos, vamos a seguir hasta que Dios diga o hasta que Él venga. Amén, amén. Pues yo creo que tiene que ser la oración de todo cristiano, ¿no? Poder decirle al Señor, Señor, que como decía usted un tiempecito antes en la conversación, que no hacemos las cosas a la perfección, pero en lo que
todo que esté a nuestro alcance, poderle servir al Señor y poder decirle, Señor, pues hasta que esté a tu venida o hasta que tú me mandes por mí, pero poder decir, consagrar hasta mi último aliento, porque el Señor, nos damos cuenta a través de la vida que el Señor es más que bueno con uno. Y usted lo puede mirar a través de su vida, de sus hijos, de su matrimonio, cómo el Señor siempre ha tenido misericordia, cómo el Señor siempre ha obrado, cómo el Señor siempre ha estado allí. Y que el Así Señor es. nunca nos falla y nunca nos deja. Sí, en el año 2020, ¿sí? En el año 2020, el enemigo tenía un plan de quitarme la vida. Cuéntenos un poco de eso. Vino la pandemia, ya usted sabe todo lo que pasó. Por alguna razón yo me estaba cuidando muchísimo y por alguna razón llegó COVID y me dio el COVID. Fui una de las personas que me dio muy fuerte. Eh, en mi interior yo sabía que me iba a morir. Yo sabía. Fue un día antes o un día después de que Ale cumpliera 15 años. Después. Un día después, fue el 15 de abril y Ale cumplió El 14. el 14, los 15, tuvimos que cancelar su fiesta y todo eso. Esa noche se murieron 700 personas. Wow. Y yo me decían que no mirara noticias, pero yo miraba noticias, aún estando sin casi poder respirar. Y estaba encerrada en ese cuarto, porque en ese tiempo lo aislaban a uno. Y yo me acuerdo que varios hermanos llegaron, hermanos que yo no jamás esperé que me dieran algo. Y estoy muy agradecida con Dios por ellos. Y quizás no se los digo, pero yo los llevo en mi corazón a ellos. Y me llevaban algunas cosas, comida o algo otras para ayudar a mi esposo. Y mi esposo hizo todo lo que estaba a su alcance. Pero esa noche yo dije, hoy no voy a pasar. Y yo le dije al Señor que me perdone todo, así como lo que yo he hecho, y si Poniéndose a estoy algo cuentas mal. usted con Dios. Sí, prácticamente. pero yo no me podía mover, hermana Lilian. Yo me enderezaba y era un cansancio terrible. Entonces, esa noche ya iban a ser las 12 de la noche. Cuando yo sentí como que alguien llegó a la cama donde yo estaba y tomó mi cuello y comenzó a apretarlo. Y yo sentía que me acordaba de mi esposo y mis hijos, solo de ellos. Y hasta el último momento, después no me acordé de mi esposo. Yo solo, él como que sentía algo, como algo oscuridad y al fondo una luz, pero oscuro, oscuro, oscuro. Y yo al final yo solo pensaba en mis hijos, ya no en mi esposo. Y de repente sentí que me desmayé. Y cuando yo sentí que me desmayé, mi mano así pegó en el teléfono. Entonces yo reaccioné y cuando miré en el teléfono, increíblemente estaba en Messenger, en una llamada con una pastora que yo no conocía. Oh. Y era una pastora que yo no conocía. Y marcando el teléfono. Y en ese momento escuché la voz que me dijo, estaba esperando tu llamada. Sin usted saber quién era esa persona. O sea, yo había escuchado de ella porque escuché el testimonio que Dios le reveló a ella que iba a haber una pandemia. Pero yo jamás había hablado con ella. Y entonces, cuando yo le marqué a ella, ella inmediatamente contestó y comenzó a orar. Espíritu de muerte, suéltala ahora. Y ella en sus testimonios a veces que habla, ella lo dice. Cómo Dios le mostró a ella mis pulmones, cómo estaban. Y algún día ella va a venir aquí y ella va a contar lo que yo estoy diciendo ahora. Pero ella dijo que Dios le mostró cómo estaba de oscuros mis pulmones y cómo, o sea, estaba para morir. Y de ahí Dios me levantó. Wow. Oró por mí increíblemente. Al ratito yo no comía por varios días. Yo tenía comida que me llevaban ahí, pero Claro, yo pero eso no es no, comida. ni tomaba agua. Me tomaba todos esos té calientes que mi esposo me llevaba a fuerza. Pero en ese día, después de esa oración, yo me levanté, comí y me sentí menos cansada. El siguiente día, menos cansada. Y así, gracias a Dios, me recuperé. Y para la honra y gloria de Dios, Dios me sanó de COVID y me sanó los pulmones porque mis pulmones ya no estaban buenos. Imagínese, es como dice, otro milagro más. Otro milagro. Y si todos los milagros que Dios ha hecho en mí yo los contara, creo que no nos alcanzaría esta programación. Pero sí, ese fue uno de los más fuertes. Y otro fue hace meses atrás, cuando a mí me hicieron una mamografía. Por mi edad me dijeron que ya tenía que hacerme una y me descubrieron un quiste de gran magnitud en el seno izquierdo. Ese día yo sentí también que se me vino todo para abajo. Pero luego me hicieron biopsia y todo. Y cuando yo llegué a los resultados, a otro chequeo el doctor me dijo, la cirugía que te hicieron estaba bien.
Y yo le dije, no me hicieron ninguna cirugía. Y él me chequeó y dijo, acá, estos puntos que están acá son de cirugía. Y yo dije, no, me hicieron una biopsia aquí en el otro lado. Oh. Y él dijo, pero no tienes nada. El quiste desapareció. Y ahí estaba la señal literal Y de ahí la... estaba. Y yo solo recuerdo que me puse 3 días de ayuno y oración y yo le dije al Señor, sáname, yo no quiero tener esto. Y para la honra y gloria de Dios, Dios me sanó. Así que, como le digo, no alcanzaría el tiempo ni la vida para decirle todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y estoy muy agradecida con Dios ¿Cómo no estar y, agradecida? y creo que sí, seguiré agradecida hasta el final porque Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Y cualquier persona que esté pasando un momento difícil, por más fuerte que sea, Dios tiene la solución. Y por Amén. más que uno diga que uno no va a poder, yo creo que con la ayuda de Dios no hay duda que sí se puede. Claro, porque dice, nosotros muchas veces en nuestra propia fuerza creemos que no podemos lograr o pasar una situación, pero cuando confiamos en Dios, solo Dios es el que puede traer esa paz, porque a veces nosotros como cristianos estamos pasando tal vez por un problema, pero estamos en paz. O sea, lo que están viendo nuestros ojos y la realidad es una, pero en nuestro interior hay paz y esa paz solo el Señor es el que nos la da, porque no es tal vez de decir ya se solucionó, no, quizás el problema está ahí, pero Dios es el que tiene control y Él es el que nos trae esa paz y cuando nos damos cuenta ya todo se ha solucionado y el Señor, como dice, a los hijos del Señor, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero también nosotros tenemos que estar allí y permanecer, porque si nosotros, como dices, nos quedamos atrás, entonces, ¿cómo Dios va a cumplir su promesa en nosotros si nosotros retrocedemos? Pero aunque el problema esté, pues nosotros debemos de seguir avanzando y seguir confiando en Dios que Él tiene toda la solución y lo tiene todo en sus manos. La misma palabra del Señor dice que no, ni aún ni la hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Que el Señor también dice la palabra es el Señor que tiene todos hasta nuestro último caballito de nuestra cabellera, Dios lo tiene contado. Así es, sí, a los que amamos a Dios todo nos ayuda a bien. Esas son las palabras que yo digo a mi hija. Amén. Yo le digo, todas las metas que te propongas las vas a lograr. Por Si muy permaneces en Dios. por muy difícil que parezcan, si permaneces en los caminos de Dios, las vas a lograr. Exacto. Y si algo sale mal, es porque Dios quiere darte algo mejor. Exacto. Porque a veces nos pasan cosas, situaciones en la vida que nosotros decimos, ¿por qué? Y Yo quizás quería es Dios eso. cerrando esa puerta. Yo lo quería y yo quería hacer, yo quería tener eso, pero a veces no es la voluntad de Dios. Exacto. Y si Dios sabe que eso nos va a arruinar o nos va a llegar para volver para atrás, Dios lo va a cortar, aunque a nosotros nos Aunque duela. nosotros lo queramos, porque lo que pasa es que a veces nosotros creemos que eso es lo mejor o que eso es lo que nos conviene. Pero como nosotros no conocemos el mañana, más sin embargo Dios sí lo sabe. Entonces por eso dice que hay puertas que Dios cierra porque Él quiere abrirnos otra puerta diferente de bendición. Y hay puertas que Dios nos abre porque es allí donde Dios nos quiere llevar. Y como jóvenes a veces es difícil entenderlo, pero qué bueno cuando nuestros hijos pueden escuchar el consejo de papá y de mamá a poder poner en práctica eso y poder vivir cada día pues una juventud. Cuéntanos, Ale, o darnos un consejo para la juventud, algo que tú tal vez creas que es bueno hablar a los jóvenes, no sé, un consejo, unas palabras para jóvenes de tu edad. Hablando de experiencia, en la escuela va a ser difícil todo el tiempo. Sí, Todavía. te voy a decir así mismo. Desde chiquita ellos me ayudaron con mis tareas hasta el 5.º grado porque no lo entendían. Exacto. Y yo tenía que aprender todo sola. Eso Pero- nos pasa a todos los padres, Sí, creo. Así se pasan porque se pone más difícil ya cuando veas cuando se crezcan. Y todavía se pone más difícil. Pero con todo eso es bueno, con el apoyo de mis padres, yo podía estudiar mucho, yo podía tener mis grados así de altos. Y ahorita voy a graduar un semestre temprano por todos los créditos que yo tenía del high school. Así que me estoy adelantando un poco. Y lo que yo me gustaría decir a los jóvenes, aunque sea que yo no soy tanto involucrados con los jóvenes, lo siento por eso, es de poner el esfuerzo. Tal vez sus padres le digan que te digan unos consejos y no lo tomes así en el corazón ni nada, pero es muy bueno para escuchar a ellos cuando te digan tal vez esto es la mejor cosa para hacer, tal vez esto es mejor para escuchar a ellos porque ellos tienen más experiencia, ellos saben más, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Ale les está diciendo a los jóvenes, escuchen el consejo de sus padres. Sí, es mejor para escucharlo, aunque sea que tal vez no pasaron nos guste. tal vez no les gustan, tal vez no pasaron por la misma situación que estás pasando, pero en las palabras hay unas verdades ahí, porque tal vez no son ellos hablando, tal vez es Dios hablando por ellos. No, yo creo que sí, tal vez para la juventud es a veces difícil escuchar el consejo de los padres porque tal vez
De repente, escuchan lo en que otra quieren es, escuchar. sí, no, tal vez porque el padre es alguien que siempre te va a decir lo que te conviene, no lo que quieres escuchar. Sí, es Porque a verdad. veces, tal vez tú dices, oh, quiero que mi mamá, mi papá me contesten eso y te contestan lo otro. No era lo que tú querías, pero es lo que te conviene, es el consejo de ellos tratándote de ayudarte a hacer la vida un poco más liviana, porque a veces como padres, todo que quisiéramos evitarle, a veces Dolor a dolor nuestros a hijos. nuestros hijos o un paso difícil o una área difícil, quisiéramos a veces que nuestros hijos no pasaran por allí, como padres damos el consejo, siempre deseando lo mejor para ellos. Sí, porque yo digo, como recordando de los tiempos pasados, cuando ellos me dieron consejos y yo no me gustaban esos consejos, ya después de unos años yo estoy bien agradecida que me lo dieron, porque Porque ya estás en otra etapa, ya sí, ahorita ya ahorita sí estoy escuchando esos consejos y yo me estoy diciendo del pasado, ¿por qué no en la escuché esos adolescencia, consejos? en la Y adolescencia todo es eso. difícil. Pero qué bien que hoy por hoy tú puedes decir y darle un consejo a los jóvenes o a los adolescentes, tal vez adolescentes, si no te gusta el consejo de tu padre, pero trata de escucharlo y ponerlo por obra que siempre van a querer el bien para ti. Qué bueno. Y algo otra cosa, hermana Nolvi, algo que se nos haya escapado en el recorrido de Es, sus años como cristiana, que en la iglesia y todo, algo que quisiera tal vez compartirnos. sí, quisiera decirle a todos los hermanos que no se detengan y que nada los detenga ni los aparte del camino de Dios, porque aunque a veces es difícil, no hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. Amén, amén. Quizás no tenemos todo lo que quisiéramos tener como seres humanos y luchamos cada día, pero Dios nos da salud, nos da el motivo para el cual vivir y por el cual trabajar. Y también si tenemos hijas y hijos, menos. No hay mejor, No hay mejor cosa que darles cosa ejemplo a que seguir. darles ejemplo a seguir en la iglesia y Amén. enseñarle a nuestros hijos que el mejor camino es seguir a Dios y también enseñarles desde pequeños, instruirlos en el camino de Dios y también ayudarles. Por ejemplo, a Alessandra desde chiquita yo me la llevaba al trabajo y yo le compraba pintura y ella le encanta el arte. Ella no ha dicho esa parte, pero ella le Me encanta el encanta arte. el arte. Ella sabe pintar cuadros, sabe dibujar. Eh, yo siempre le decía que era mi psicóloga porque creo que antes de hablar con cualquier otra persona que vaya a defraudarnos, yo me acercaba a mi hija. A veces tenía problemas y creo que yo le he pedido perdón muchas veces a ella porque yo digo, creo que no era el momento de que yo hablara esos temas con ella, pero yo los hablé. Y en algún momento ella me dijo, mami, yo dije, ¿qué quieres estudiar? Aunque yo siempre he sabido lo que ella va a hacer, pero entonces ella me dijo, ¿qué quieres ser? Quiero ser una psiquiatra. Sí, yo sabía que ella iba como psicología o psiquiatría, porque ella es Ya usted como... lo había notado en Sí, ella. ella me resolvía algo que yo estaba ahogándome en un vaso de agua, como la historia que cuentan de la abejita que andaba brava por todos lados y que se cayó en el vaso de agua y ahí se ahogó. Yo andaba como esa abejita que me ahogaba. Y yo me iba y le decía a Ale, a veces llorando, y yo decía, es que pasó esto y esto y esto. Y Ale me daba 2 o 3 palabras Y suficiente. y suficiente. Entonces yo era como que sabía, esta niña va a ser psicóloga. Y me sabía escuchar. Entonces yo le diría a los padres, padres, no saquen a sus hijos de la iglesia. Y si ustedes no pueden venir a la iglesia, tráigalos a los programas. Hay programas de misioneritas, de Royal Ranger, de jóvenes y niños los domingos, que son temas bien importantes y que sus hijos les va a ayudar en los campamentos y todo. Así que esas son mis palabras que yo les diría, que no se aparten de Dios, que es lo principal, y también que sean fieles a Dios, a sus hogares, esposos a esposas, y viceversa, a sus hijos, Amén. y principal también, algo muy importante, a nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, seamos fieles a ellos también. Amén. Yo creo que tal vez la clave sería seamos fieles a Dios y eso es lo que nos abarca todo, porque yo siempre digo, cuando somos fieles a Dios, vamos a poder ser fiel a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros pastores, incluso a nuestro trabajo. En ¿Por qué? todo. Porque cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, eso encierra todo. Así es la clave del éxito, serle fiel a Dios. Amén, amén. ¿Algo otra cosita que quieras compartir, Ale? Ya para ir terminando. Yo creo que ya digo ¿Ya? todo. Ok. Pues gracias, hermana Nolvi. Gracias, Ale, por este tiempo y esperamos que
este tiempo o esto que pudimos, esta conversación que pudimos hoy tener con ustedes, le pueda servir a alguien que tal vez está pasando por un momento difícil, porque como dice usted, a veces nosotros estamos tal vez ahogándonos en algo que no es porque nos tenemos que poner de esa manera, pero yo creo que cuando Dios usa a alguien para traernos un consejo, para traernos una palabra, es porque Dios quiere traernos a nosotros ese consejo. Muchas gracias por compartir, por abrir su corazón y pues en esta hora poder compartir con nosotros pues partes de su vida. Como decía usted, hay mucho más que pudiéramos hablar, pero ya es tiempo de terminar. Pero esperamos que esto le pueda servir a alguien que nos está viendo, a alguien que tal vez está pasando en un momento difícil de su vida y decirle que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que sana, un Cristo que liberta, un Cristo que tiene cuidado de nosotros y que nunca nos deja, y que una vez que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios y le demos la oportunidad, como usted decía al principio, que nosotros podamos decirle, Señor, te voy a abrir mi corazón y te voy a dar la oportunidad de que tú seas el que obres en mi vida. Y ahí nos podemos entonces dar cuenta que Dios nunca nos falla. Por eso dice que la fidelidad de Dios es perfecta y es eterna, porque le servimos a un Cristo que es fiel, a un Cristo que nunca nos falla, que nunca nos defrauda y que siempre está con nosotros en todo momento, no importando las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo o el momento que nosotros estemos viviendo. No importa si tal vez estamos en una alta o en una baja de nuestra vida, pero Dios siempre está ahí y siempre vamos a encontrar ese consejo de la palabra del Señor en su palabra, porque la palabra del Señor es algo que tiene para todos. Como dice, si estamos tristes, ahí encontramos consuelo. Si enfermos, encontramos sanidad. Si encontramos ser libertados, ahí en la palabra del Señor encontramos que Él vino para sanar, para libertarnos y para traernos a esa libertad que el Señor quiere traernos. Y en la cruz del Calvario Él nos otorgó el regalo de la salvación, el regalo de la libertad, el regalo de la sanidad. Así que pues le bendecimos en el poderoso nombre del Señor. Le damos gracias por haber llegado hasta este tiempo con nosotros, pudiendo escuchar esta conversación, trayéndole a usted, diciéndole, hay un Cristo de poder, hay un Cristo que sana, que liberta, que salva, y un Cristo que viene pronto. Así que le bendecimos y hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.